invitado del día, el doctor en ciencia política, analista internacional, Mladen Yopo, con quien vamos a conversar respecto de esta escalada militar entre Israel e Irán. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, profesor, primero preguntarle, porque pareciera que estamos finalmente ante el quid, ¿no? De todo el asunto, de toda esta cadena de acontecimientos que empezamos a ver en Medio Oriente desde aquel 7 de octubre de 2023 hasta ahora, que era el enfrentamiento entre Israel e Irán. ¿Cómo ha visto usted los últimos acontecimientos, profesor? Bueno, el día 12 de junio, ¿no es cierto?, yo tengo la impresión de que Netanyahu cruzó el Rubicón. El régimen israelí de Netanyahu cruzó este río, digamos, este riachuelo, que en el fondo hace referencia cuando Julio César cruzó el Rubicón con sus tropas, marcando el inicio de una guerra civil y un punto de inflexión en la historia romana. Aquí hay un punto de inflexión entre dos estados fundamentalistas, uno netamente teocrático y otro sustentado en la teocracia. Y en esa perspectiva, cuando Israel, ¿no es cierto?, justo lanza un ataque en medio de negociaciones nucleares que se llevaban a cabo en Omán, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos e Irán para limitar lo que era el desarrollo del programa nuclear iraní. La justificación fundamentalmente de esta operación llamada Ankalavi, León Joven, ¿no es cierto?, en referencia al versículo del libro de Números, de alguna forma la justificó el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, que calificó el ataque como preventivo. Pero necesariamente un ataque preventivo, ¿no es cierto?, primero existe cuando hay una amenaza eminente y clara, y no solo potencial. Cuando se han agotado, por ejemplo, las opciones diplomáticas, y tiene una respuesta proporcional a la amenaza en esa perspectiva. En general, los ataques preventivos, según la Carta de Naciones Unidas, generalmente son bastante ilegales y pocos, digamos, a menos que se den bajo, ¿no es cierto?, lo que llama la Carta de Naciones Unidas un ataque bajo el artículo 51 que permite la defensa frente a un ataque, o cuando está autorizada por el Consejo de Seguridad, caso que ninguno se da en este caso. Por lo tanto, yo diría que es una situación donde el objetivo fundamentalmente del ataque, ¿no es cierto?, es del caso de Israel contra Irán, directamente es fundamentalmente, ¿no es cierto?, empujar al régimen iraní hacia un ala más dura, generar, ¿no es cierto?, una situación de cambio interno importante, incluso sacando a los ayatolás en la medida, digamos, de consolidar estos triunfos que ha tenido Israel, ¿no es cierto?, en desarmar, ¿no es cierto?, este llamado eje, digamos, iraní, que empezó, ¿no es cierto?, por el tema de Hamas en la Franja de Gaza, siguió en el Líbano, ¿no es cierto?, y ha tenido también ataques hacia los hutí en Yemen. Y esa perspectiva vemos que el sentido inmediato, ¿no es cierto?, fue acabar directamente no solamente con el liderazgo militar, sino también con el elemento también, digamos, de lo que sustenta, ¿no es cierto?, al régimen, fundamentalmente que tiene que ver con esta capacidad de ir reflejando la capacidad nuclear que está, donde se mataron, ¿no es cierto?, no solamente alrededor de 11 generales de primera línea, ¿no es cierto?, sino también se mataron científicos importantes y se atentó incluso, lo dijo en un tuit el propio presidente Trump, se quería atentar contra el propio Ayatollah Ali Khamenei. Entonces es una situación que de alguna forma en este momento no se ve un elemento, digamos, de regresión. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, si en el fondo Irán no contestaba, tenía una respuesta muy débil, evidentemente Israel podría haber aprovechado la oportunidad para intensificar aún más la ofensiva, posiblemente copiando, por ejemplo, lo que fue la invasión del Líbano de Ariel Sharon en 1982, cuando los tanques israelíes avanzaron mucho más allá de sus objetivos iniciales. Y en ese sentido, Netanyahu no dudaría en seguir avanzando si Irán se muestra vulnerable. Profesor, muy buenos días. ¿Qué podemos decir
En ese sentido, me quiero tomar de lo que planteaba usted de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y qué podemos decir de la participación de Estados Unidos en estas conversaciones, ¿no? Porque han sido bien enfáticos en que no tienen nada que ver con la ofensiva militar de Israel, pero sí o sí tienen que ver en las conversaciones, ¿no? Y sobre todo en las negociaciones respecto a nucleares, ¿no? Las negociaciones nucleares. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, yo tengo la impresión de que Estados Unidos, si bien dice que no ha tenido participación, lo dijo el canciller secretario de Estado Marcos Rubio, de hecho tiene una participación en esto. Israel no actúa sin la venia de Estados Unidos. Incluso más, este famoso escudo de hierro, el domo de hierro, ¿no es cierto?, de alguna forma funciona porque Estados Unidos presta barcos, ¿no es cierto?, su base aérea para interceptar misiles. Si no, no funcionaría como ha funcionado hasta el momento. A pesar de ello, igual, por saturación, en el caso de Irán, los misiles llegan a impactar zonas en Israel, en Haifa, en Tel Aviv, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y en Jerusalén. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos sí sabe esto, y justo, digamos, cuando el presidente Trump expresaba públicamente el optimismo por el resultado de las negociaciones, se lanza esta medida. Y eso muchos analistas dicen que fue para adormecer un poco más las defensas de Irán y crear una falsa sensación de calma. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos está preocupado por el enriquecimiento, ¿no es cierto?, de uranio en Irán. Lo ha dicho con bastante fuerza. Irán en este momento tiene uranio enriquecido cerca de 400 kilos, si no tengo mal el dato, pero tiene uranio para poder construir, si se lo llega al 90%, hasta el 60%, si llega al 90% para construir alrededor de 10 bombas atómicas. Pero esto también se da en un contexto, ¿no es cierto?, de las conversaciones en Omán entre Estados Unidos, ¿no es cierto?, Irán con el auspicio de Omán, ¿no es cierto?, y de acusaciones, ¿no es cierto?, que ha tenido el régimen iraní frente a lo que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, fundamentalmente de su director general, ¿no es cierto?, el Rafael Grossi, a quien lo acusó de coordinación encubierta, ¿no es cierto?, con Israel, de entregarle información, de difundir información. Es decir, decía que en el fondo, al permitir el acceso de extranjeros del Organismo Internacional de Energía Atómica a sus instalaciones, le está dando oportunidad de recolectar información para futuros ataques contra esas instalaciones. Por otro lado, también acusa de que en el fondo nunca la Agencia Internacional, esta Agencia Internacional de Energía Nuclear, nunca tampoco ha, verificado el desarrollo nuclear del propio Israel. En este contexto, Estados Unidos ha facilitado. Ahora, Estados Unidos no quiere involucrarse porque hoy día el mundo vive una situación de cierta inestabilidad y Trump, de alguna forma, lo que está haciendo, él quiere hacer negocio, y lo que está haendo, de alguna forma, es tratar de limitar ciertos conflictos que, de alguna forma, podrían involucrar a Estados Unidos, que ya está cansado y ha tenido un gran estrés frente a conflictos anteriores en Afganistán y en el propio Medio Oriente, ¿no es cierto?, en el caso de Irak, y que ha generado impactos internos y costos bastante grandes. Entonces, no quiere involucrarse directamente. Además, países como que eran antiguos enemigos, así acérrimos de Irán, hoy día están un poco más suaves, como el caso de Arabia Saudita. A pesar de que Irán ha perdido, ¿no es cierto?, se ha encontrado más debilitado tras este avance israelí, ¿no es cierto?, en distintos frentes, frente a aliados, digamos, de Irán, igual sigue siendo un adversario de peso. Y Estados Unidos no quiere verse involucrado en esa perspectiva directamente. Ahora, tanto Europa como Estados Unidos dicen que si en el fondo hay un ataque directo y fuerte y hay un desarrollo mayor de este conflicto, evidentemente entrarán a defender lo que es el territorio de Israel hoy día. Sí, profesor, a propósito de eso, respecto de cómo podría escalar este conflicto, porque efectivamente hay mucha preocupación, sobre todo respecto de la población civil, particularmente de la iraní, que parece ser la más expuesta si es que este tipo de ataque se incrementa o se pasa a una escala más, ¿no?, dentro de toda esta situación, y también tomando en cuenta lo que ha sido la declaración de intenciones de Israel, que al parecer también apunta un poco a desestabilizar
desestabilizar internamente el régimen de los ayatolá. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, evidentemente los más perjudicados siempre en ese tipo de acontecimientos son los civiles, porque de alguna forma, y sobre todo de aquellos países que tienen menos capacidad o están menos preparados para recibir este tipo, digamos, de embate. La población se calcula que hay cerca de 300 muertos ya en Irán, de la población civil, lo que de alguna forma está reflejando esto. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo en esta situación, digamos, y cómo puede desarrollarse esto? Primero, estas cosas, las guerras empiezan y nunca saben dónde se termina. Ahora, el caso de Irán específicamente, ¿no es cierto?, logra, ¿no es cierto?, de alguna forma contrarrestar y sigue atacando, digamos, a Israel, y esto le ha servido a Netanyahu internamente para sortear varias situaciones. Uno, el genocidio, evidentemente el genocidio de Gaza. Segundo, lograr una cierta unidad nacional hoy día frente a lo que son sus actuaciones, no solamente en el caso de Irán, sino también en la propia Gaza y lo que puede posiblemente la expulsión, ¿no es cierto?, de palestinos, de seguir una nueva Nakba, ¿no es cierto?, en su tierra. Desvía la atención de los medios de comunicación en general, ¿no es cierto? Los líderes en general tienden, los líderes israelíes han tendido generalmente a usar las amenazas externas para influir en la política interna. Ahora, el tema de los ayatolás internamente, Irán también en general una guerra también les fortalece a aquellos sectores, digamos, más nacionalistas, porque de alguna forma genera ese sentimiento un poco de nosotros versus ellos. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, evidentemente va a generar una situación de unidad nacional que hoy día también en Irán hay bastantes elementos, digamos, de conflicto fundamentalmente con los ayatolás y las restricciones que representan, ¿no es cierto?, la fe en lo que es el devenir cotidiano de los propios iraníes. O sea, hay un tema, digamos, social que hoy día se va a ver minimizado o mermado o tapado fundamentalmente por estos ataques. Ahora, el tema militar, evidentemente Israel tiene una superioridad militar fundamentalmente en términos tecnológicos, en términos de aviones, en términos, digamos, de recursos misilísticos. Sin embargo, en el largo plazo, Irán también puede contestar porque ha desarrollado desde la guerra que tuvo con Irán en los 80, ¿no es cierto?, una gran industria misilística y de drones. Además, ¿no es cierto?, tiene el doble de 10 veces la población que tiene Israel, y a su vez, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de saturar, ¿no es cierto?, lo que puede ser, ¿no es cierto?, ese domo de hierro. Y por otro lado, le afectaría mucho más, ¿no es cierto?, lo que es la guerra cibernética. Por lo tanto, este es un conflicto que en el fondo no tiene una salida en este momento clara. Incluso más, países como China han condenado abiertamente el ataque, Rusia ha condenado el ataque, Turquía ha condenado el ataque. Varios países, digamos, que hoy día están mirando este teatro, ¿no es cierto?, en términos de situaciones próximas en otros escenarios. Están viéndolo como la posibilidad de que hoy día Estados Unidos podría actuar con Israel y viendo la actuación a través de Israel, ¿no es cierto?, en otros teatros que podrían ser teatros proxies. Proxies le llaman de usar terceros actores involucrados en otros conflictos. Entonces, eso es un tema que está ahí dando vuelta. Evidentemente, Israel, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, no solo ha violado lo que en el fondo son elementos básicos del derecho internacional, como que es la respuesta preventiva y lo que es el uso de la fuerza en la solución de un conflicto, sino también ha tenido, digamos, directamente una violación de los convenios de Ginebra, del artículo 56 del convenio de Ginebra, que prohíbe específicamente los ataques contra instalaciones nucleares que contengan fuerzas peligrosas como centrales nucleares. Esto se aplica evidentemente a conflictos armados y en ese sentido ha violado directamente al atacar, ¿no es cierto?, fundamentalmente lo que son las instalaciones de enriquecimiento en Natanz, ¿no es cierto?, las instalaciones en Isfahan, y lo que está tratando de alguna forma es de completar estos ataques en Fordow, que es la que tiene mayor capacidad, digamos.
pero es difícil si esto de lograr detener lo que es el desarrollo nuclear en Irán. Es difícil porque las principales instalaciones nucleares de Irán están enterradas a decenas, incluso cientos de metros bajo tierra. Están blindadas con hormigón y acero. Ni siquiera las bombas antibúnker más potentes que posee solo Estados Unidos pueden destruirla en un solo ataque. Por lo tanto, el tema aquí no es solamente, ¿no es cierto?, el tema nuclear, en el sentido de ese ataque preventivo contra esta posible generación de bomba de ataque, nuclear, y que después puedan atacar a Israel. Sino también aquí el tema básico, ¿no es cierto?, el descabezamiento del régimen teocrático en Irán y generar un gobierno distinto que de alguna forma también limite lo que es la ayuda a lo que eran los agentes proxy, ¿no es cierto?, que tenía Irán en la zona, que es Hezbollah, Hamas, los hutíes, ¿no es cierto?, en Yemen y otros en distintas partes. Ese es el objetivo de fondo en el caso de Israel. Y por otro lado, también en el caso interno, directamente en la política interna, de efectuar aquellas acusaciones y fundamentalmente la posibilidad de la ruptura, digamos, en términos de lo que es la coalición política y las acusaciones de corrupción en contra de Netanyahu. Uh-huh. Profesor Mladen Yopo, doctor en ciencia política y analista internacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco más esta escalada de ataques entre Irán e Israel luego de que comenzara la operación León Naciente de parte de Israel. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes, buen día. Gracias, profesor. 8 de la mañana con 2 minutos. Rápidamente nos vamos a una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Y Cori, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día.